laboratorios, y creo que es bueno además vernos, ¿no? Además vernos, poder de alguna forma, aunque sea por la pantalla, sentirnos y saber que compartimos un mismo camino. Y esto de estar y de caminar acompañados siempre hace que sea mucho más fácil las cargas que a veces nos corresponde llevar. De tal manera que para mí es un gusto, les agradezco infinitamente a ustedes por la invitación para poder conversar el día de hoy. Quisiera rápidamente plantear algunos temas y luego ver si dejamos el espacio para poder conversar. Me preocupa cuando digo rápidamente porque después me quedo ahí todo el tiempo y agoto el espacio para la discusión. Ahora quisiera que sea distinto. En primer lugar, quiero decirles a ustedes, a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes, que este año sea un año de fe, de esperanza, que este sea un año en el que pongamos toda la confianza, sobre todo en nuestra gente, en ese pueblo valeroso, que es el pueblo ecuatoriano, que es el pueblo manabita y el pueblo de todas y cada una de nuestras provincias, y obviamente también de los hermanos y hermanas migrantes que día a día siguen contribuyendo con su esfuerzo al desarrollo de este país. Mientras las élites económicas sacan sus recursos del país, en cambio, los hermanos y hermanas migrantes trabajan en otros países para mandar recursos y poder aportar en el sostenimiento de nuestra economía. De tal manera que confiemos, y quisiera empezar con este saludo, que más allá de una expresión de decir que tengamos un buen año, ¿sí? Y que quisiéramos, ¿no es cierto? Creo que todos quisiéramos que mágicamente se resuelvan los problemas, que al decir que tengas buen año, al mismo tiempo podamos garantizar que haya trabajo, que haya salud, que haya educación, que al mismo tiempo podamos garantizar que se repleten los hospitales de medicinas. En estas últimas semanas me ha tocado estar yendo y viniendo del hospital por, sobre todo, afecciones de mi madre y de una hermana que se fracturó una pierna, y he podido constatar esto que ahora ya todo el mundo lo dice, que incluso en los hospitales de la Seguridad Social, más allá del paracetamol, lo que tiene que ver con antibióticos y otro tipo de medicinas e incluso exámenes de laboratorio tienen que realizarse por cuenta de los pacientes. Si los pacientes no tienen cómo costearse, entonces ahí vienen las dificultades. Esta es la situación. Entonces, esos problemas no se resuelven con el saludo de Año Nuevo, pero sí creo que hay que poner al inicio de este año 2022 la confianza en nuestra gente, en nuestro pueblo, la confianza en que vamos poco a poco ir profundizando en la verdad, cada día más claros en lo que nos corresponde hacer y también cada día más comprometidos con el destino de este país y con el futuro de las mayorías de ecuatorianos y ecuatorianas. De tal manera que les doy un saludo enorme y que este sea un año de fe, de lucha, de esperanza y de resistencia. Miren, compañeros, compañeras, ¿qué son los hechos, ¿no es cierto?, que podrían decir que van a marcar el año 2021? En primer lugar, yo creo que lo que vamos a tener es que este gobierno, que empezó hace más ya de 7 meses, ya es un gobierno que lleva más de 7 meses, significó el cambio de la persona que antes ejercía este cargo, que era Lenín Moreno, pero ha significado la continuidad de las políticas. Y yo creo que ese elemento va a seguir marcando la coyuntura, continuidad de las políticas, continuidad en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En los últimos meses, precisamente, estuvo aquí la misión del Fondo Monetario Internacional, y con esa misión del Fondo Monetario Internacional se revisó el acuerdo, y no solo que se revisó, sino que además este acuerdo fue fortalecido ya con las nuevas autoridades económicas. De tal manera que como parte de ese acuerdo va a mantenerse los compromisos adquiridos por el gobierno de Lenín Moreno, pero adicionalmente el gobierno se comprometió
a obtener durante este y el siguiente año 1.900 millones de nuevos ingresos tributarios. Y se comprometió también a disminuir en casi 5.000 millones de dólares, casi el gasto público. Por lo tanto, esta política de austericidio va a continuar, continuidad en las políticas con el Fondo Monetario Internacional. Cuando hablamos de las políticas del Fondo Monetario Internacional, todos nosotros ya sabemos de manera general a qué se refieren esas políticas del Fondo Monetario. El Fondo Monetario generalmente lo que les dice a nuestros países es: ustedes están en crisis, y como están en crisis, en primer lugar, ahorren más. Ahorrar significa menos inversión en educación, menos inversión en salud, menos inversión en todo lo que implica cohesión social. Segundo, las recetas del fondo son: recauden más recursos, ¿sí? Recursos que van a provenir de lo que significa el precio de los combustibles, que ahora se mantiene congelado, pero eso sigue siendo una política que no es definitiva, y además cuando se congeló el precio, se lo hizo ya a niveles internacionales, siendo el Ecuador un país productor, ¿sí? Esa es receta típica del fondo: recauden más recursos tributarios, y hay el compromiso de que en este y el siguiente año se recauden 1.900 millones de dólares. Adicionalmente, el Fondo Monetario también señala que como el Estado es mal administrador, este es el dogma que tiene que privatizarse. Y ya ven en estas semanas cómo nuevamente se ha exacerbado esta fiebre privatizadora. Adicionalmente, el fondo siempre recomienda que para poder ser sujetos de crédito hay que cumplir con los compromisos en materia internacional. Y ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de manera absolutamente clara, va a continuar. De tal manera que en este año lo que se mantiene como perspectiva desde el lado oficial es la continuidad de las políticas con el Fondo Monetario Internacional. Este es el primer elemento que hay que tener absolutamente claro. Existió cambio de gobierno, pero hay una continuidad de las políticas. Continuidad en el acuerdo con el Fondo Monetario, y de ello se desprenden también los otros elementos que ya son previsibles en la actuación que va a tener el gobierno. Desinversión en lo social. Aquí está Luisa. Luisa sabe que la Asamblea no aprobó el presupuesto general del Estado. La Asamblea Nacional observó el presupuesto general del Estado, con 95 votos se ratificó en las observaciones del presupuesto general del Estado. Sin embargo, de forma arbitraria, que esta es otra de las cosas de las que quiero abordar, de forma arbitraria, el gobierno publicó en el registro oficial el presupuesto general del Estado. ¿Cuál era uno de los elementos de observación? La desinversión en lo que tiene que ver con salud, en lo que tiene que ver con educación, la desinversión en lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, cuando el sistema penitenciario en este momento requiere de importantes recursos para superar su crisis, entre otros aspectos. Entonces, va a continuar la desinversión, va a continuar la crisis total en el agro. Si bien se ha anunciado que los créditos al 1% a 30 años plazo empezarán a fluir, ¿sí? De todas formas, lo que uno puede ver es que no se atienden los problemas principales que tiene que ver con, sobre todo, los precios que garanticen la posibilidad de seguir produciendo por parte de los productores agrícolas, ¿no? Esta crisis total del agro también va a continuar, y al mismo tiempo no hay ninguna muestra de que puedan señalarse y generarse políticas que ayuden a combatir el desempleo. Entonces, en términos generales, yo diría, el primer elemento que vamos a tener en este año 2022 es que se va a continuar con las políticas acordadas por el gobierno de Moreno y ahora ratificadas por el gobierno de Guillermo Lasso, que fueron parte del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional en marzo del año 2019 y revisadas en los últimos meses por las autoridades económicas del país. Este es el primer elemento. El segundo elemento que yo quisiera plantearles, que es
fundamental que tengamos claro es que de alguna manera el gobierno ha ido cada vez develando de mejor forma un ser autoritario. Y ese ser autoritario es parte de una característica también que cada día ya es más clara en el gobierno de Guillermo Lasso, que es básicamente este sentido oligárquico, esta característica oligárquica del gobierno de Guillermo Lasso. Y oligárquica no solo en el sentido de que es un gobierno de unos pocos, sino que adicionalmente está pensado para poder proteger y reproducir los intereses de esos pocos. Y un gobierno oligárquico requiere cada vez más de dosis de autoritarismo. ¿Cuáles son los elementos en los que fundamento esta tesis de que vamos a vivir el recrudecimiento de un gobierno autoritario que es parte de este ser oligárquico del gobierno? En primer lugar, yo diría lo de Pandora Papers. ¿Qué es lo que ahora los ecuatorianos tenemos cada vez más claro? Que el gobierno, que el actual presidente, Guillermo Lasso, antes de ser presidente, utilizó su dinero para poder obtener poder político. Y que ahora utilizó ese poder político para impedir que se investiguen los temas relacionados con su dinero. Fíjense usted, claramente lógica oligárquica. Utilizó el dinero para tener poder político. Ese matrimonio, siempre contrario a la democracia, entre poder político y dinero. Siempre esto va a ser contrario a los principios democráticos. Porque ahora utiliza en cambio todo el poder estatal, no solo del Ejecutivo, todo el poder estatal lo utiliza para impedir que se investigue lo relacionado con Pandora Papers. Eso refleja claramente una lógica oligárquica, pero también este matiz autoritario. ¿Por qué? Porque al negarse a comparecer a la Asamblea, desconoce a la Asamblea como el órgano de control político que está establecido por la Constitución. Él, por sí mismo, determina cuáles son las autoridades que deben investigarle y señala que él ya no tiene por qué concurrir a la Asamblea ni dar cuentas porque el Contralor, ya de forma apresurada y sin investigar nada, dijo que no tenía ninguna responsabilidad, al igual que en la campaña lo hicieron el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, sin tener ni siquiera la capacidad para poder llevar adelante esta investigación. Entonces aquí hay un tema muy serio. Pero adicionalmente, el presidente demuestra esa lógica autoritaria respecto de las actuaciones con la Asamblea. ¿Sí? Una ley que se negó el 26 de noviembre, la ley fue negada. La moción del asambleísta Esteban Torres de que se niegue la ley y se conozca el informe de minoría fue aprobada con 90 votos, 28 votos negativos y 19 abstenciones, de tal manera que fue negada. Sin embargo, el gobierno, obviamente, con la complicidad también del secretario de la Asamblea, que en el oficio que le dirige se olvida, se le cae esta moción del asambleísta Esteban Torres y con ello publica en el registro oficial una ley que fue negada. Esto es fundamental reiterar. Y adicionalmente a eso, esto que ya parece una caricatura absolutamente nefasta, pero que da cuenta del momento que estamos viviendo. Las reiteradas amenazas que hace Guillermo Lasso ahora a Leonidas Issa. Hace 3 meses fue a Leonidas Issa, fue a lo que él llamó el triunvirato de la conspiración, a Rafael Correa, ¿sí? Puso también ahí a su ex socio Jaime Nebot. ¿Sí? Mañana va a ser cualquier fuerza o cualquier persona que sea un opositor. Esto es bien importante porque
entender que no importa que esta vez o que no importa quién sea, el tema es que esta actuación del gobierno se contradice con los principios de una república. Se contradice con los principios de la república. El presidente de la república le realiza acusaciones muy serias, muy serias. Le acusa directamente de incendiar edificios. Ya no es una expresión de que en general los violentos incendiaban edificios, ¿no? Ahora hay una acusación directa, de la misma forma que en el gobierno anterior Moreno nos acusó a nosotros y fruto de eso hay el proceso de rebelión que estamos enfrentando. Sí, de la misma manera ahora le acusa directamente de secuestrar, de incendiar, de golpear por la espalda, de destruir los bienes, de paralizar. Le hace una serie de acusaciones. Él acusa, él procesa, él sentencia y termina con grotescas expresiones como que va a parar con sus huesos en la cárcel. Expresiones que seguramente en la vida democrática del país no habremos oído desde hace decenas. Esto, más allá de lo grotesco de cómo se dice y también que refleja también el carácter de cierta prensa que permanece absolutamente pasiva cuando se hacen estas declaraciones sin contrarreplicar y decirle, pero si es que usted le hace esta acusación, ¿por qué no la lleva de una vez al campo penal? Si tiene fundamento para esta prueba, ¿por qué usted acusa y sentencia antes que señalar y dejar esto básicamente para que sea reproducido como un instrumento de propaganda por los grandes medios de comunicación? Esto es absolutamente contrario a una lógica democrática. Miren, estimados compañeros, compañeras, ¿cuál es la principal garantía que tiene una república del respeto a los derechos? La principal garantía constitucional de respeto a los derechos es la separación de funciones. Si no hay separación de funciones, no hay principios democráticos ni hay principios republicanos. Si el propio presidente es legislador supremo y por lo tanto publica en el registro oficial una ley que fue negada o publica en el registro oficial un presupuesto que fue observado y no publica las observaciones que se realizaron por parte de la Asamblea, se acabó la división de funciones porque él está asumiendo competencias que le son propias de la Asamblea y está pasando por encima de decisiones legítimas de la Asamblea Nacional. Entonces, esto acaba con la separación de funciones. Lo mismo en el caso de las amenazas al dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa. Si él es juez, al mismo tiempo ya no hay para qué existir la función judicial, porque él mismo se está encargando de acusar y de sancionar y de sentenciar y sancionar, con lo cual está destruyendo la separación de funciones que son la clave del pensamiento democrático y del pensamiento republicano. Con eso se acabó los principios de la República y cada día va cobrando más sentido una lógica autoritaria, obviamente respaldada por la cuasi complicidad de los grandes medios de comunicación que celebran este tipo de actuaciones sin importar las implicaciones que tiene para la democracia y para la república. Fíjense ustedes cómo esto, tarde o temprano, va a ser observado. Ya en estos últimos 10 días han sido fatales en esa lógica que inició con Moreno, pero que ahora es seguida con el presidente Guillermo Lasso, y se refleja a través de las 2 sentencias que se establecieron en los últimos días de diciembre. La sentencia de la Corte Constitucional, que establece que claramente se violentó la Constitución y la ley en este proceso de evaluación de los jueces y cómo se llevó adelante esa evaluación de los jueces. Con lo cual, con esa sentencia y con la sentencia también de la Corte Provincial de Pichincha, prácticamente están ya configuradas las causales para el juicio político al
Consejo Nacional de la Judicatura. Están ya configuradas las causales. De tal manera que estos comportamientos autoritarios pueden ser más tarde enfrentados desde el propio derecho de la Constitución, pero ahora, en cambio, todo lo que puede acontecer con un gobierno que rompe con la principal garantía de derechos, yo quiero que con esta frase ustedes se puedan quedar en esta noche. La principal garantía de respeto a los derechos que tiene una república, que tiene una democracia, es la separación de funciones. Si eso desaparece, si eso ya no existe, entonces estamos abandonando los senderos democráticos y estamos frente a un gobierno que cada vez más se cimienta en un comportamiento autoritario. Y lo tercero que yo diría, compañeros, es que vamos a seguir viviendo un gobierno de espaldas a la realidad y de espaldas al pueblo ecuatoriano. Un gobierno que desconoce la realidad. Desconoce, por ejemplo, los enormes problemas de seguridad que tenemos en el país. Y el tema de la seguridad, hay que también saber distinguir. Unos son los problemas de la seguridad ciudadana y esos se enfrentan de una manera con un determinado tipo de políticas, con relacionamiento con los gobiernos seccionales, ¿sí? Y otro es el enfrentamiento a las grandes mafias, al crimen organizado transnacional, que básicamente operan cuando ven un país desinstitucionalizado. Cuando se preguntan por qué la actuación de las grandes mafias, ¿por qué la actuación de las grandes mafias? Básicamente la respuesta es porque las mafias actúan con la misma lógica que el capital. Se asientan donde pueden hacer ganancias. Y un país desinstitucionalizado es un país en el que se presta para grandes negocios. Y eso es lo que está pasando en el país. Eso es lo que está pasando en el país. Un país desinstitucionalizado y por lo tanto estos grandes grupos de poder delincuencial, mafioso, transnacional, creen que en el país hay magníficas oportunidades para poder realizar negocios. Y esto, lamentablemente, no es combatido con una política pública acertada que pueda darnos garantía a los ecuatorianos que el país no se va a convertir en un estado fallido, que el país no se va a convertir en un territorio derrotado por las mafias del narcotráfico. Esto es bien importante lo que estamos viviendo y también es desesperante como frente a esta situación no existe una política clara que pueda enfrentar esta situación de inseguridad que se vive en las ciudades y en general en el territorio ecuatoriano. Otro elemento de este desconocimiento que vivimos es las expresiones del presidente Lasso, ¿no es cierto? En su momento señaló para justificar que a través de esta nefasta ley de desarrollo económico quitaba el impuesto a las herencias, dijo que todos tenemos o un barquito o una finquita o un automóvil, ¿no? Como si esta fuese la realidad. Esto hace ver que desconoce. O lo expresado ahora respecto de que los $25, que es un incremento que es importante, que constituye un sacrificio muy grande para los pequeños y para los medianos emprendimientos. Pero sin embargo, esos $25 y los 425 están bien lejos de la canasta básica, están bien lejos de resolver los problemas y las necesidades represadas por los ecuatorianos, están bien lejos de poder solucionar el tema de mejorar la capacidad del consumo, porque para empezar, en este momento, solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal, tienen empleo fijo, de tal forma que señalar que estos recursos deben guardarse como un tesoro es realmente desconocer el país, ¿sí? Y esto es lo que vamos a seguir enfrentando, un gobierno que está de espaldas a la realidad del país, un gobierno
que va a tener que ir fortaleciendo su carácter autoritario y un gobierno que va a seguir gobernando con las élites y bajo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Esto yo diría de manera general el panorama que vamos a tener que enfrentar. Ahora, no es que esta es una lectura pesimista de la realidad, ¿no? No es que yo sea un pesimista, a veces no es que sea pesimista, más bien creo ser un optimista, pero bien informado. Y entonces, por eso puedo decir lo que vamos a tener que enfrentar, ¿no? Con este optimismo bien informado, digamos. Pero frente a eso, por eso les empecé diciendo que frente a eso, que va a ser el proyecto del Ejecutivo, el proyecto oficial, el proyecto del gobierno, ¿sí? Creo que nos corresponde yo creo que hay muchas esperanzas de que sea el pueblo quien pueda enfrentar y revertir esa que va a ser la tendencia de actuación del gobierno. Y con todo eso, los datos que nos presentan las propias autoridades son bastante lamentables. Dicen que vamos a crecer al 2.85%. Va a ser el país que menos crezca en la región, Los crecimientos proyectados de Colombia están por encima del 5%. El crecimiento que obtuvo la economía peruana en el último trimestre del año 2021 estuvo cerca del 10%. De igual forma, la economía chilena, ¿sí? La economía boliviana. El Ecuador va a ser, siguiendo este modelo neoliberal implementado por Moreno y ahora continuado por el presidente Guillermo Lasso, va a crecer apenas al 2.85%. Es decir, un crecimiento mínimo después de haber tenido una caída tan brutal como la que se obtuvo en el 2019 con la pandemia del COVID. Sin embargo, el crecimiento ya en este año ha sido en torno al 3% y el próximo año, al 2 y algo, va a crecer en el 2.85, es decir, menos al 3%. Es decir, la misma lógica del fondo, sacrificios para la sociedad, sacrificios para la gente, sacrificios para los sectores medios que van a pagar más tributos, sacrificios para los sectores populares que tienen menos educación, menos salud. Hay 1 millón de niños y jóvenes que han abandonado el sistema escolar. El tema de la salud no solo tiene que ver con la vacunación, eso no puede ser el techo, no puede ser el objetivo, eso es el piso. Pero de ahí, todo lo que se tiene es un abandono de la salud pública. Y todo eso va a repercutir en las condiciones de vida, de tal manera que esto va a generar también condiciones más complicadas y al mismo tiempo condiciones más complejas para la vida de la gente, ¿no? Si ya señalé, la situación del agro es una situación preocupante y la reforma laboral anunciada es una reforma laboral que antes que generar condiciones de empleo, lo que busca es precarizar a las personas que ya tienen un trabajo formal. Entonces, ¿de qué va a servir que se incremente a 425 el salario si posteriormente con las medidas de flexibilización van a poder reducirse los sueldos incluso hasta la mitad de lo que en este momento es la remuneración mensual unificada? Entonces, esto es lo que tenemos. Ahora, frente a ese panorama, precisamente hay unos retos y esos retos son a los que nosotros debemos apuntar. Yo les plantearía 2, 3 cosas. Primero, creo que es fundamental que tanto desde nuestro accionar político y desde nuestro bloque legislativo pueda apoyarse todas las luchas que se van a desarrollar. Las luchas no tienen propietarios, las luchas no tienen dueños, son luchas que realizan sectores, que realizan distintos actores en función de respetar derechos y de que se respete derechos o de conquistar derechos. De tal manera que creo que es importante que pueda haber una solidaridad activa frente a las luchas que frente a toda esta agenda neoliberal van a irse presentando en este año. Primer elemento. Segundo elemento, yo creo que un problema
que se tiene a veces en los sectores progresistas es que intentamos mirar el futuro desde el retrovisor, o al mismo tiempo pensamos que la única posibilidad de actuación conjunta son las elecciones. Y yo creo que ahora hay un reto mayor, y es cómo se logra destrabar esa mayoría que también tiene cooptado el gobierno. Eso hay que decirlo. La mayoría en la Asamblea es responsabilidad también de este gobierno, que logró configurar una mayoría. Pero frente a eso, los sectores progresistas tienen que lograr, en primer lugar, establecer una agenda que permita enfrentar todos estos propósitos neoliberales del gobierno de Guillermo Lasso. Me parece que esto es fundamental. No pensemos, quizá las elecciones después vamos a ir por separado. Quizá como son elecciones locales va a primar más los intereses que pueda existir a nivel de cada una de las provincias y cantones, y eso es correcto, ¿sí? Pero no fijemos que toda la expectativa de los sectores progresistas tiene que condensarse únicamente en las elecciones. Ahora, una prueba central de estos sectores progresistas va a ser cómo enfrentamos la agenda neoliberal planteada por Guillermo Lasso. Esto es importantísimo que se pueda definir y que se pueda establecer. Yo creo que es un segundo aspecto central. Un tercer aspecto es fortalecer nuestros instrumentos para poder enfrentar a un gobierno que tiene claramente intereses antipatrióticos y antidemocráticos, como expresado. Y por ello tiene mucha más fuerza este planteamiento del expresidente, de nuestro compañero Rafael Correa, de que hay que permitir la confluencia muy grande de todos los sectores patrióticos que están en contra de la destrucción de la patria, de los bienes de la patria y de los sectores democráticos. Esto es fundamental. Hay que fortalecer esos instrumentos de unidad, esos instrumentos de organización, esos instrumentos de movilización y también de organización como actores políticos y como movimiento político. Nos toca en eso también empeñarnos en abanderarnos de la democratización de nuestro movimiento, pero al mismo tiempo de la conjunción de distintos actores para poder ir construyendo ese gran frente patriótico. Esto que ha señalado el presidente, encontremos unos mínimos en los que sí nos podamos hallar entre distintas fuerzas. ¿Cuáles son esos mínimos? ¿Qué sé yo? Menciono 2, 3. ¿No es cierto? La defensa de un modelo económico que garantice derechos para la ciudadanía, derecho a la educación, la salud, como fundamentales. Con este recrudecimiento de la pandemia, nuevamente se pone en escena el tema de la salud y la educación, ¿sí? El tema de la reactivación económica y del empleo, que no signifique más flexibilización laboral y que no signifique menos derechos para los que ya tienen trabajo. Ponernos de acuerdo en que pueda permitirse que las instituciones funcionen bajo principios democráticos. Ese me parece que es un tercer elemento. Miren, esta es una reflexión que nos corresponde también hacer a los sectores progresistas de izquierda. A veces nosotros nos hemos quejado y siempre desde los sectores progresistas de la izquierda le hemos puesto apellidos a la democracia. Y hemos dicho que esta es una democracia formal, que esta es una democracia restringida, que esta es una democracia que únicamente nos permite ir a votar, pero que no nos permite participación sustancial. Bueno, ¿qué nos han enseñado estos últimos 4 años? Que esa democracia restringida, formal, esa democracia es el pilar y es la base para construir una democracia radical. Porque estos últimos años, con la persecución, se acabaron libertades, se acabaron posibilidades de libre competencia, de libre participación y se acabaron también separación de funciones. Entonces, si algo tenemos que ahora lograr en esa conjunción de fuerzas patrióticas y democráticas es respeto a los principios republicanos y democráticos. Y el principal de ellos, ¿no es cierto?, la separación de funciones y que pueda efectivamente guiarse sobre la base de principios democráticos y que no se condicione a los actores políticos a través de la persecución.
Cuarto, quizá una política internacional soberana de no sometimiento a las grandes potencias, de no sometimiento a los intereses del gran capital, ¿sí? Y quinto, pensar fundamentalmente en cómo resolver y garantizar los derechos de la inmensa mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Solo es un esbozo. Quizá si se puede pensar con mayor profundidad, vamos a encontrar que hay condiciones para eso. Y por ello yo digo que este tercer reto de este año es fortalecer nuestros instrumentos, empezando por nuestro movimiento. Ahí hay muchos elementos todavía que saldar y que soldar, ¿sí? Hay que hacerlos, pero no hay que quedarnos solo en eso. Porque efectivamente, como lo ha señalado nuestro compañero, el expresidente Rafael Correa, se requiere en este momento la mayor conjunción de fuerzas para poder enfrentar la agresiva arremetida neoliberal del gobierno de Guillermo Lasso. Y finalizaría diciendo que hay además en el plano internacional elementos alentadores que nos dicen que hay siempre posibilidad de reestructurar nuestras fuerzas y de volver a tener el poder político para lograr mejoras para el pueblo. Este año, con seguridad, vamos, y así esperamos que podamos tener en marzo el triunfo de Petro en Colombia, que pueda nuevamente existir triunfo del progresismo y de Lula en Brasil. Yo creo que eso es importante, que puedan también sobrepasar este nivel de acecho que tienen las democracias peruanas en este momento, ¿sí? La democracia peruana es una democracia acechada, esto es importante señalar, y de igual forma va a ser el triunfo de Boric, que es un triunfo contundente, es un triunfo con 11 puntos, pero no podemos desconocer que en Chile también hay una democracia acechada, hay una democracia que, si bien es cierto, ha ido dando pasos importantes en estos últimos años, ahí hay también poderes reales y poderes fácticos que siempre van a amenazar a las posibilidades de acción del presidente Boric. Pero de todas formas, con todo eso, hay un panorama en la región alentador. Hay un panorama alentador. Hace 5 años los neoliberales cantaban y danzaban señalando que habían acabado con el progresismo. A la vuelta de 5 años tenemos ahora gobiernos progresistas en Perú, en Chile. Esperemos que puedan consolidarse en Colombia el triunfo de Petro. Lo de Venezuela es fundamental que logren ir venciendo no solo el criminal bloqueo, sino también la imposibilidad de poder utilizar sus propios recursos, que son los recursos petroleros, ¿no? Esto es increíble. Imaginen que Venezuela, en medio de esta crisis, no puede siquiera utilizar sus propios recursos y pretenden darles clases de democracia a aquellos que precisamente han hecho que el bloqueo para Venezuela sea el equivalente a lo que son 5 productos internos brutos del Ecuador. 5 productos internos brutos del Ecuador. Casi que 500,000 millones de dólares le ha costado el bloqueo a Venezuela. Y sin embargo, hay signos importantes de recuperación de la economía y de la producción petrolera venezolana. De tal forma que creo yo que ahí hay también un marco regional importante, y ese marco regional tiene que ayudarnos para nosotros en este año poder primero consolidar nuestra fuerza para enfrentar la agenda neoliberal de Guillermo Lasso y luego también enfrentar de mejor manera las elecciones, que si bien es cierto son el año siguiente, pero con seguridad el proceso de inscripción se realizará en este año y tenemos que saber enfrentar con absoluta responsabilidad y también con absoluta perspectiva de lo que nos corresponde hacer en el mediano y largo plazo. Eso es lo que les diría, compañeros queridos, y ya nuevamente me alargué más allá de lo que habría querido hacer. Un abrazo y bueno, aquí me quedo.